Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. La Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Universidad de San Buenaventura, el CELAN, desde el CEVITEPAL, la Familia Franciscana de Colombia, la Conferencia de Religiosos de Colombia, el apoyo especial también del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el INDOSOC. Un saludo muy especial a Fray José Alirio Urbina Rodríguez, OFM, ministro provincial y canciller de la Universidad de San Buenaventura de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, al padre Rafael Torres Castillo, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cáritas Colombiana, a nuestro equipo, a Liliana Zamudio, directora del Secretariado, Iván Camilo Vargas, Diana Murcia, Tatiana Melo, Camilo Cubillos, a la doctora Marta Lucía Márquez Restrepo, invitada especial en esta tarde. Gracias por acompañarnos, por acogernos, por acompañarnos en esta tarde. Vamos a dar paso en este momento al Padre Rafael para que nos dirija un momento de oración en esta tarde. Gracias, Padre Rafael. Bueno, quiero invitarlos a que, siguiendo con este tiempo gozoso de la Pascua, este domingo prolongado de toda la octava, meditemos la experiencia del encuentro con el resucitado de María Magdalena, que es el evangelio que la Iglesia hoy nos propone para la liturgia. Es el pasaje de Juan 20, 11 al 18. Dice así: el día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: suba mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Vamos Gloria a a ti, pedirle al Señor Señor, Jesús. vamos a pedirle al Señor en esta lectura inaugural del diplomado que coloque la luz y la verdad de Jesús resucitado en la vida de cada uno de nosotros, que con fe y esperanza acogemos la palabra. Pidámosle al Señor en primer lugar que tengamos un encuentro tan personal y profundo como el que con él tuvo María Magdalena, y que estemos en condición de reconocerlo cuando Él nos llame por nuestro nombre y nos recuerde la misión confiada. El principal regalo del resucitado es el don de la paz, que es fruto de la justicia, que es uno de los valores permanentes del pensamiento social cristiano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Miguel. Padre, muchísimas gracias. A todos nuestros estudiantes también, quienes han decidido aceptar este llamado, esta invitación a formarnos en el pensamiento social de la Iglesia, también les damos una cordial bienvenida. Sé que nos acompañan desde muchas partes del país. Qué bueno que podamos hacer un buen equipo y hacer un buen trabajo durante este espacio de nuestro diplomado. Damos paso en este momento a las palabras del ministro provincial y canciller de la universidad, Fray José Alirio Urbina Rodríguez, OFM. Bienvenido, Fray Alirio, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, todos, gracias por estar aquí unidos primero en este camino de formación. Yo siempre doy gracias a Dios primero por la sensibilidad y el compromiso social de todos ustedes en este camino de hermanos. Soy un convencido de que hay que ir de la mano el conocimiento y la experiencia para poder eh, darle al Señor una respuesta diaria. Cuando se dice que la caridad es la vía hacia la doctrina social, pues yo creo que la caridad se traduce en actitudes, en misericordia, bondad, solidaridad, compartir fraterno, tener actitud de acogida, de respeto, de apertura frente a los demás. Son como términos de una experiencia franciscana que yo quisiera pues primero invitarlos a seguir en esta formación, en este diplomado, y sobre todo siempre tener muy presente lo que es la formación y la acción en este camino social, y diría el conocimiento y la práctica y la experiencia en este camino. Yo quiero solamente invitarlos, animarlos y agradecerles para que creamos en este proyecto, y sobre todo un proyecto que nos haga más sensible a la realidad de los hermanos. Francisco hablaba de eso, la fraternidad como don de Dios, y una fraternidad que se encuentra a través de los hermanos en el camino. La fraternidad no es en abstracto, la fraternidad es real en los contextos, en los momentos que encontremos en nuestra vida. Por eso yo quiero darle gracias a Dios por todos ustedes que se encuentran hoy con nosotros para podernos animar en este proyecto. Yo de verdad que les agradezco mucho el creer y que siempre tengamos presente el conocimiento, la teoría, la práctica, de ser constructores, como diría Francisco, de paz y bien, que para nosotros es la caridad, siempre reflejada en la acogida que nos pide, nos da la mano y también nos invita a darle la mano en el nombre del Señor. Bienvenidos y gracias, Miguel. A todos ustedes, gracias. Estamos aquí desde Barranquilla, con todo este clima tropical, alegre, pero construyendo fraternidad. Bienvenidos y gracias a todos en este diálogo fraterno. Gracias. Gracias, Fray Alirio. Gracias a También usted, Fray Alirio. recordarles también que hoy precisamente 2 de abril, hace 3 años, falleció nuestro hermano Gabriel, quien ha sido la inspiración de todo este centro también de formación y acción social, precisamente que recibe su nombre, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, un fraile que se dedicó a nuestros hermanos habitantes en calle, aquí en Bogotá especialmente, y a los más necesitados, a los vulnerables, ¿no es cierto? Entonces también creo que él estará muy feliz precisamente que en la fecha en que fue su fallecimiento se inicie este diplomado también en el ABC del pensamiento social de la Iglesia. Vamos a dar paso en este momento a nuestros invitados, en esta tarde nuestros ponentes, la doctora Marta Lucía Restrepo, que nos acompaña desde el CINEP, y el padre Rafael Castillo Torres, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Padre, le doy la palabra para que usted presente nuestra invitada en esta noche. Tiene cerrado su micrófono, padre. Muchas gracias, doctor Miguel. Eh, es un gusto que nos podamos reencontrar nuevamente en este diplomado en el que hemos querido invitar de manera muy especial a Marta Lucía Restrepo, quien es una persona de iglesia, directora del CINEP. Todos conocemos el CINEP y ella viene desarrollando todo un trabajo de investigación y de formación a partir de las ciencias sociales conjugadas con los valores y las opciones
del pensamiento social cristiano. Es una persona cercana a la Iglesia, es miembro de la Comisión Nacional de Conciliación y cercana colaboradora de la Conferencia Episcopal de Colombia cuando le han solicitado servicio. Bienvenida, Marta Lucía, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación y por iluminarnos a todos en el inicio de este diplomado. Gracias, padre. Muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a compartir mis reflexiones en esta lección inaugural del diplomado sobre pensamiento social cristiano. Usted me planteó dos preguntas, ¿sí? Que le voy a contar aquí al público. La primera pregunta es, ¿por qué ha de ser una tarea permanente poner luz y verdad sobre la pobreza, el clientelismo, la corrupción y la desigualdad? Y la segunda es, ¿cuál ha de ser nuestro compromiso desde los valores ciudadanos para responder a la búsqueda de paz, la reconciliación y la verdad? Señalaba usted en el documento que me envió que me invitaba a responder estas preguntas desde la ética social y desde los valores ciudadanos. Entonces hice un ejercicio por contestarlo desde allí, básicamente trayendo a colación conceptos de la filosofía y de la teoría política. Voy a evitar entrar en el pensamiento social cristiano porque es lo que ustedes van a trabajar acá. Entonces voy a dar una visión complementaria, lo cual no quiere decir que no dialogue como se van a dar cuenta. Voy a hacer una presentación de 15 minutos, ¿sí? Entonces dirá usted, padre, si comienzo ya o si hay otro invitado que haya que presentar. No, yo creo que puedes comenzar ya de manera directa. Bueno, Lucía, sí. muchísimas gracias. Entonces, de nuevo, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, voy a hacer la respuesta, voy a responder a esta pregunta a partir de tres conceptos que voy a poner sobre el tapete. El primero, el concepto de dignidad humana. El segundo, el concepto de democracia. Y el tercero, el concepto de paz. ¿Sí? La dignidad humana es un concepto que está en el origen de la filosofía. Ya les voy a contar cómo se puede retrotraer hasta Platón y básicamente alude a la estima que merece lo humano y sus cualidades y que lo pone por encima de todas las otras criaturas. Este es un valor que reconoce, como ya lo he mencionado, el pensamiento occidental, al punto que en el año 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se decía lo siguiente: sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre estos la vida, la libertad y la búsqueda de justicia. Es decir, era algo que no era cuestionable. Como ya lo he señalado, este reconocimiento de la dignidad humana viene desde Platón, y ahí básicamente en el pensamiento platónico se funda en el hecho de que el hombre tiene un alma, ¿sí? Aristóteles también hace este reconocimiento. Para él el hombre es distinto de las otras criaturas porque es un animal político. Para un pensador renacentista como Pico de la Mirándola, que tiene un ensayo titulado sobre la dignidad del hombre, la dignidad estaba enraizada en la libertad, en lo que él llama el libre albedrío del hombre, y plantea en este texto, que es muy potente, que Dios creó al hombre porque deseaba que hubiera alguien que comprendiera la razón, o sea, por qué las cosas ocurren de esa manera en el mundo, que amara la belleza y que admirara la magnitud de tal obra. Obviamente, ¿sí? Si se hace referencia a la doctrina social de la Iglesia, basta con señalar que en el cristianismo la dignidad del hombre deriva de ser un hijo de Dios, de haber sido hecho a su imagen y semejanza, y que según el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, parágrafo 181, toda la doctrina social de la Iglesia descansa sobre la caridad,
¿sí? Que es el amor al otro, que supone el reconocimiento de su dignidad. Este es entonces el primer concepto que quiero poner sobre el tapete para responder a la pregunta. El segundo concepto es el concepto de democracia. El reconocimiento de la dignidad humana va de la mano del reconocimiento de los derechos humanos, entre ellos la libertad, que destaca Pico de la Mirandola, y esto conduce al concepto de democracia. ¿Por qué? Pues porque la democracia es un sistema político basado en el reconocimiento de los derechos del hombre, por tanto, en los derechos por tanto, en su dignidad. Hay muchos conceptos de democracia, como dice el filósofo italiano Giovanni Sartori, la democracia es perfectible, es decir, a lo largo de la historia han aparecido distintos conceptos y la democracia, por tanto, se ha densificado. Tal vez para nosotros el concepto que habitualmente usamos es lo que se llama el concepto de democracia mínima o democracia política o democracia electoral, que hace referencia a estos sistemas políticos que reposan sobre el derecho a elegir y a ser elegidos. Pero hay otros conceptos de democracia. El concepto de democracia sustantiva, que no solamente hace referencia a estos derechos humanos de primera generación, elegir y ser elegido, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de culto, sino también a lo que se llaman los derechos sociales, que son los derechos de segunda generación, el derecho a la educación, a la salud, a la protección en la vejez. ¿Sí? Aquí una cosa importante para tener en mente es que cuando nosotros le preguntamos a nuestros ciudadanos si los satisface la democracia, nuestros ciudadanos están pensando en democracias sustantivas. De allí la insatisfacción en América Latina con la democracia. La gente no solamente quiere elegir y ser elegida, la gente quiere que la democracia le garantice los derechos sociales, el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda. El teórico Robert Dahl, en un texto que les recomiendo, que se llama Democracia, una guía para los ciudadanos, plantea que la democracia real supone elegir y ser elegidos, elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de expresión, pero también libertad de ser informado, es decir, fuentes alternativas de prensa, rendición de cuentas, separación de poderes, frenos y contrapesos al poder. Segundo, entonces, concepto que pongo sobre el tapete. Bueno, quisiera aquí mencionar también que quienes estudian la democracia señalan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y esto fundamentalmente porque la democracia evita gobiernos crueles y depravados, dice Robert Dahl, porque la democracia garantiza los derechos, porque la democracia permite que la gente viva bajo sus propias reglas y también porque estudios comparados muestran que las democracias no se hacen la guerra entre ellas. Es decir, que en un sistema internacional en el que haya democracia, es un sistema internacional en el que tiende a primar la paz. El tercer elemento que quiero poner acá, el tercer concepto, es el concepto de paz. Y esto haciendo referencia a autores como Johan Dalton o como Jean-Paul Lederac. La paz es, al igual que puede ser al igual que la democracia, una paz mínima. Lo que se conoce como paz mínima es lo que se llama la paz negativa, es decir, la paz de los fusiles, el hecho de que se suspenda la violencia directa, ¿sí? Pero nosotros no aspiramos a esa paz, ¿sí? Aunque ojalá tuviéramos por lo menos esa, ¿sí? Nosotros pensamos en una paz que nos garantice unas condiciones de vida digna. Eso es lo que algunos autores llaman como paz positiva, ¿sí? O lo que este teórico Jean-Paul Lederac llama como justa paz. Esta paz supone que no haya violencia estructural, es decir, que no haya
pobreza, que no haya inequidades, que no haya violencia simbólica. Violencia simbólica, por ejemplo, es discriminación por raza, género, orientación sexual, nacionalidad y capacidad. Ya con estos tres conceptos, dignidad humana, democracia y paz, paso a responder las preguntas que me plantearon. ¿Por qué hay que poner la luz sobre la pobreza? Creo que lo fundamental es señalar que la pobreza vulnera la dignidad humana. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen señala que la pobreza no permite que los seres humanos desarrollen sus capacidades, las potencialidades que tienen. Por ejemplo, en ausencia de un servicio de salud, de un derecho social como la salud, los seres humanos no pueden ser sanos, no pueden desarrollar en pleno sus capacidades, no pueden aspirar a unos años de vida similares a los que aspiran otros seres humanos. En ausencia de la educación, los seres humanos pierden la capacidad de adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades. En ausencia de la libertad, los seres humanos pierden la capacidad de tomar decisiones y de participar políticamente. Es decir, la pobreza priva a los seres humanos del desarrollo de sus capacidades. A este respecto, quería contarles que en los años, terminando los años 90, el Banco Mundial sacó un informe sobre la pobreza en América Latina, en cuyo prólogo se hacía referencia a esta película iraquí muy poderosa que se llama Los Niños del Cielo, que cuenta la historia de dos hermanos que se turnan los zapatos para poder ir al colegio. Se usaba esta película para ejemplificar de qué manera se pierde la posibilidad de desarrollar capacidades por no tener zapatos. Creo que nosotros en los contextos en los que nos movemos tendríamos muchísimos ejemplos más, entre esos como los niños no pueden desarrollar todas sus capacidades porque no se pueden alimentar bien. Entonces, en relación con esta primera pregunta, ¿por qué hay que poner la luz sobre la pobreza? Fundamentalmente porque es una vulneración a la dignidad humana. Segundo, ¿por qué hay que poner luz sobre el clientelismo y la corrupción? Creo que la respuesta sencilla es porque estos dos fenómenos minan la democracia. Es decir, estos dos fenómenos atentan contra la democracia. Como ustedes saben, el clientelismo, que consiste en esta relación que hay entre un político y una persona que no ejerce su ciudadanía, en la que hay un intercambio de un favor, básicamente de un regalo a cambio de un voto, lo que hace es convertir al ciudadano en un cliente de este político. Entonces, oculta o más bien diluye la relación política y la reemplaza por una relación de intercambio económico. En lo que tiene que ver con la corrupción desvía los recursos que debieran destinarse a la garantía de los derechos, es decir, a la educación, a la salud y la vivienda, hacia los bolsillos de los particulares. Por otro lado, aquí hay que decir algo, y es que los teóricos de la formación del Estado y de la democracia consideraban que la apropiación de los recursos del Estado era, digamos, un fenómeno que debía, digamos, que debería extinguirse en la modernidad. Y esto fundamentalmente porque el principio de la ordenación del Estado moderno es la distinción que hace el funcionario y el político de sus bienes y los que son los bienes del Estado. Pero antes de pasar a digamos, lo que uno podría llamar la tercera pregunta, quisiera yo poner la luz, ¿sí?, sobre estos temas de pobreza, democracia y corrupción hoy en el mundo y en América Latina. En relación con la pobreza, según el Banco Mundial,
Hay 700 millones de personas en extrema pobreza. Recuerden ustedes que somos cerca de 8.000 millones de personas, entonces esto quiere decir cerca del 8% de la población mundial está en situación de extrema pobreza, es decir, viviendo en condiciones que violan su dignidad humana. Y esta situación, agravada por la pandemia, tiene como una de sus consecuencias que el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, que era erradicar la pobreza extrema para el año 2030, no pueda ser cumplido, porque la pobreza eh, agravó las causas de pobreza en el mundo. Segundo, en relación con la desigualdad, la dignidad humana, como ya lo hemos mencionado, es la dignidad de todos los hombres. En esa medida, lógica y éticamente, va en contra de la desigualdad. ¿Cuál es la situación de la desigualdad en el mundo? Hoy en día, como ya lo mencioné, somos cerca de 8.000 millones de personas. De esos 8.000 millones de personas, 5.000 personas han visto reducidos sus ingresos en los últimos 4 años, mientras los 5 hombres más ricos del mundo han visto que su pobreza, que su riqueza se duplica. Entonces, lo que ha ocurrido en las 2 últimas décadas y acelerado en la pandemia es que la desigualdad ha aumentado. Perdón, un minuto. Y por último, un tema sobre el que quisiera también poner luz es el tema de la democracia. El mundo vivió una ola de democratización desde los años 80. Eso se llamó la tercera ola de la democratización. Pero el informe de un instituto que mide el avance de la democracia y la calidad de la democracia, que se llama Varieties of Democracy, VDEM, se llama el índice que elaboran ellos, mostró que el año 2023 se produjo un pare en el proceso de democratización en el mundo. Hoy en día, eso lo que quiere decir es que los países que se estaban democratizando pararon, ¿sí? Y en algunos casos, algunos países retrocedieron hacia regímenes autoritarios. El dato hoy en día es que 72% de la población de la población mundial vive en países gobernados por una sola persona o por una élite o por un grupo de políticos. Esto contrasta con lo que ocurría hace 10 años. En el 2012 solo el 46% de personas vivían en autocracias. Si se mira lo que ocurre con los gobiernos autoritarios, que los gobiernos autoritarios son aquellos que donde el poder no está en una sola persona o en una camarilla, ¿sí? Sino donde hay rasgos que van en contra de la democracia, la situación tampoco es alentadora. Hoy en día el 43% de los habitantes del mundo viven en regímenes autoritarios. En el año 2012 apenas el 5% de la población mundial. Es decir, que hay, como ya lo había señalado, hay un freno de los procesos de democratización e incluso un retroceso hacia gobiernos autoritarios. Creo que esto es un escenario que debe tenerse en cuenta cuando se va a abordar temas políticos y temas sociales y cómo lo convoca este diplomado, el pensamiento social cristiano. En relación con esto iluminado, paso a la consideración de la tercera pregunta.
me preguntaban que cuál debe ser nuestro compromiso desde los valores ciudadanos para responder a la búsqueda de la paz, la reconciliación y la verdad. Sobre la base de lo dicho, quiero señalar que los valores de la democracia son la base de la paz, de eso que se llama la justa paz o la paz positiva. El reconocimiento de los derechos de todos y todas, de todos y todas, entre esos el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a participar en la elaboración de las políticas públicas, es la base para la construcción de la paz. Por el otro lado, la participación ciudadana y el establecimiento de mecanismos para la toma de decisiones son la vía para la solución de conflictos y la solución de las diferencias. Si nosotros aterrizamos, perdón, si nosotros aterrizamos esto al contexto colombiano, creo que podemos decir lo siguiente, que Colombia viene viviendo un proceso de transición hacia la democracia y hacia la paz, que van juntos y con cierta sincronía, básicamente por esta relación que existe entre la democracia y la paz. Como ustedes deben saber, la Constitución de 1991 surge justamente para salirle al paso a la crisis, a la violencia derivada del narcoterrorismo, responde a los procesos de paz del año 89, y esta Constitución de 1991 es una constitución que no solamente consagra la paz como un derecho, sino que tiene unos amplios apartados dedicados a los derechos, no solamente a los derechos políticos y civiles, sino también a los derechos sociales. Este es un primer momento en el proceso de transición de Colombia hacia la paz y la democracia. Después de esto han venido otros hitos, con luces y con sombra, ¿sí? El proceso de justicia y paz con los paramilitares, la ley de justicia y paz antes del inicio de las negociaciones de paz con las FARC, el acuerdo de paz con las FARC, que incluye como segundo punto la participación política, es decir, el tema democrático, como primer punto, el acceso a derechos sociales, entre esos el derecho a la tierra, el hecho de que la propiedad tenga una función social. Y hoy en día estamos en un nuevo escenario de negociación, en un nuevo escenario de negociación. En ese marco, ¿sí? En el marco de la dignidad humana, de la democracia y de la paz, ¿cuál es la invitación con la que quiero cerrar esta intervención? Fundamentalmente a acoger ese llamado del Papa Francisco desde los apartados 177 en adelante de la encíclica Fratelli Tutti, en el que él llama a hacer una política que sea una política constructiva, que se funde sobre la caridad social y la caridad política, que se ponga por encima de los intereses económicos y que fundamentalmente permita darle solución a la crisis actual que él describe como una crisis que aqueja al mundo, que aqueja al sistema internacional, pero en el escenario en el que nosotros estamos aquí conversando es la crisis de los países latinoamericanos, donde han avanzado los gobiernos autoritarios y donde se sigue esta gran amenaza de la criminalidad.
Con esto termino la intervención y quedo entonces atenta a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Lucía, por todos sus aportes en esta noche a esta reflexión en nuestro lanzamiento del diplomado El ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. Les pedimos ir dejando sus preguntas en el chat para que al final podamos entablar una conversación. O igual vamos a abrir los micrófonos también para que ojalá puedan participar. Mantengan sus micrófonos cerrados, por favor, para que podamos concentrarnos y escuchar. Doy el paso en este momento al padre Rafael Castillo, nuestro segundo invitado en esta noche. Bueno, muchas gracias, Marta Lucía, por las precisiones que has tenido para iluminar el discernimiento de esta noche en la lectura inaugural en la lección inaugural del diplomado. Yo quisiera iniciar haciendo unos comentarios antes de responder las dos preguntas hacia las cuales va a girar mi intervención. Tienen que ver con el esfuerzo que estamos haciendo como iglesia. El primer comentario que yo quiero hacer es el siguiente. Dado el momento que vivimos como iglesia, creo que la mejor manera de mantener la comunión con el Papa Francisco y los caminos que está haciendo la iglesia en Colombia es profundizar en los principios y valores compartidos, profundamente humanos, como les puso Marta Lucía, y profundamente cristianos, que hacen posible nuevas relaciones y nuevas estructuras. Yo creo que la solidaridad, el cariño, el reconocimiento y la comunión con el Papa Francisco va en esa línea de asumir su magisterio, su pensamiento y actualizarle los compromisos concretos que cada uno tiene. Segundo, espacios como este, que son espacios de formación permanente, son el órgano maestro para la construcción de un pensamiento crítico, desde la alteridad y en el reconocimiento del otro que se me revela de manera permanente, pero también desde los esfuerzos compartidos y acordados que rescatan civilidad y hacen de la democracia la patria del humano, como ya lo expuso la doctora Marta Lucía. Y tercero, yo pienso que la Iglesia, además de contribuir desde la formación al proyecto humanizador de Dios, es consciente de la necesidad que ella tiene, y por eso la asistencia tan variada de este diplomado, de articular el mapa de los actores, pero sobre todo de incidir de manera conjunta con ese mapa de actores en los cambios y las transformaciones que el país requiere. Es decir, este diplomado es un conocimiento útil para el servicio y las transformaciones en clave de lo que nos ha pedido el Papa Francisco. Ahora sí, yo voy a entrar de manera directa a lo que quiero pues compartirles, ¿no? Déjenme ver si yo encuentro aquí lo que quiero. A veces lo que uno quiere no aparece. Pero por aquí debe estar. Donde dice aquí. Bueno, no sé si ustedes pueden ver ahí mi pantalla. Sí, padre. Perfecto. Bueno, yo quiero partir de esta pregunta. ¿Por qué es importante en el hoy de la nación colombiana la realización de este diplomado? Dado el compromiso que creyentes, no creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos en la construcción de una sociedad más humana, más justa y más solidaria, como lo pretende la Escuela de la Caridad.
Yo voy a dar 4 razones y las voy a exponer aquí. Este texto son 2 páginas en Word que los tiene el doctor Miguel y él se los compartirá de manera en el momento oportuno. Primera razón, porque el pensamiento social de inspiración cristiana viene realizando un diálogo y unas aportaciones significativas importantes a la cultura y al pensamiento. Marta Lucía se remontaba a la época de los griegos y luego hizo algunas citas de cómo desde los orígenes mismos del cristianismo está la centralidad de la persona humana. También podríamos citar en esa primera evangelización que se hizo en América testimonios como el de Montesinos, el de Fray Bartolomé de las Casas y el de muchos otros, San Pedro Claver, que con su pensamiento influyeron en gran manera en la construcción del derecho de gentes. Y en la escuela de Salamanca podríamos citar, por ejemplo, y preguntarnos por qué allí en la plaza de la Corte Penal Internacional de La Haya está una estatua significativa de Francisco de Victoria, uno de los padres del derecho. Este aporte lo vemos reflejado en el ámbito de las humanidades y más concretamente en los campos de la antropología filosófica y la ética, las cuales tienen su raíz más profunda en la antropología cristiana. Un ejemplo claro de ello es la forma tan acertada como el Papa Francisco ha logrado conjugar los principios y valores del reino con una filosofía social y en un diálogo cada vez más interdisciplinar con las ciencias humanas o sociales. Una muestra de ello son los caminos que se derivan tanto de Laudato Si como de Fratelli Tutti. Nos proponen y mueven una pedagogía humanista, humanizadora, una educación y una formación liberadora e integral. Ayer como hoy, la fe cristiana ha dialogado y ha sido inspiradora de valores y principios, ha fecundado al pensamiento y a la filosofía, dotándole con un carácter humanizador, ético, crítico, liberador. Segunda reflexión sobre por qué es importante este diplomado. Porque el pensamiento social cristiano, con la riqueza de su humanismo espiritual y la integralidad de su fe, tiene que motivar e inspirar una cualificada filosofía social, sustentada en sus bases antropológicas y éticas, como signo de una fundamentación y de unas raíces que la sostienen. Esto por la sencilla razón que tenemos una tarea impostergable: generar las condiciones, realizar las acciones para una renovada pedagogía, facilita una cultura, una educación y la formación de un pensamiento crítico frente a las concepciones utilitaristas, mercantilistas y unilateralmente tecnicistas que dominan hoy los planteamientos educativos, formativos y culturales. Tercera razón, porque el pensamiento social cristiano nos muestra la sagrada e inviolable vida y dignidad de la persona, la centralidad y trascendencia del ser humano sobre cualquier cosa e instancia o realidad sociohistórica. La persona es sujeto y protagonista de la vida, de la realidad cultural y social, política y económica, en donde dichas realidades, como el mercado o el Estado, la economía o la política, tienen que estar al servicio de esta vida digna y protagonismo del ser humano. Cuarta razón, porque para el magisterio social y el pensamiento social cristiano, las personas son seres en interrelación con los otros, con la comunidad, con el mundo. Son seres sociales y culturales, morales, políticos e históricos, llamados a realizar en la vida pública, en la historia, para la búsqueda del sentido, de la verdad, de la belleza y del bien, como bien lo ha expresado el Papa Francisco en la Fratelli Tutti y el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. La constitutiva vida social
pública y política de la persona, que es lo que la humaniza y la realiza, supone la promoción del bien común y la justicia social e histórica. Esto es la solidaridad y la justicia liberadora con los empobrecidos y oprimidos, con los excluidos y las víctimas de la tierra de la historia. En síntesis, necesitamos de este diplomado y de una formación permanente, porque estamos surgidos de una antropología global que promueve una educación integral de todas las dimensiones del ser humano, las materiales y espirituales, las corporales y éticas, las personales y sociopolíticas, y ojalá sea una educación solidaria, universal e inclusiva de todos, sin desigualdades e inclusión. Ahora paso a responder la segunda pregunta que está detrás del diplomado, y es que la conferencia episcopal, si algo insiste permanentemente, es en la formación del laicado, sobre todo en la doctrina social de la Iglesia y en el pensamiento social cristiano. Entonces viene la pregunta, ¿qué hay detrás de todo este esfuerzo de formación en el que tanto y de muchas maneras han insistido los señores obispos? Primero, la necesidad de implementar todas las condiciones para un auténtico desarrollo con justicia y oportunidades para todos. Necesitamos pasar de la filantropía, que no es mala, a realizar esa construcción directa, capaz de convertir la conciencia en proyecto y la realización de políticas públicas como la más legítima vigencia del Estado Social de Derecho. Es decir, este diplomado se mueve en el horizonte de una construcción de nación, de una reivindicación del Estado Social de Derecho. Segundo, la necesidad de tomar posición desde la ética política. La Iglesia enseña que un medio es moralmente bueno si participa del bien que se persigue como objetivo y lo genera. Y un medio es inmoral cuando produce lo contrario del bien buscado. Hoy Colombia vive la tragedia del extractivismo, el narcotráfico, el microtráfico, las organizaciones criminales que no sabemos cómo enfrentarlas y cómo buscar caminos con ellas. Todas ellas siguen generando miedos y nuevas formas de esclavitudes. Están destruyendo jóvenes, acabando vidas, arruinando familias, erosionando comunidades, oponiéndose al Estado de Derecho y generalizando el terror. Vale la pena volver sobre Steinbeck, quien en su obra Las uvas de la ira, al referirse a los parias, escribió: no son humanos. Un ser humano no viviría como viven ellos. Si fueran humanos, no soportarían el verse a sí mismos tan desgraciados. También me quiero remontar ahora a mi curso de Historia Universal con el texto de Barrios Astolfi, por allá en segundo de bachillerato, cuando estudiábamos la cultura griega y analizábamos el paralelismo entre Esparta y Atenas. Y Agesilao, creo que vale la pena recordarlo, Agesilao II, rey de Esparta. Una vez le preguntaron a él por qué la ciudad de Esparta, a diferencia de otras ciudades, no tenía murallas de seguridad. Él respondió que las murallas de Esparta eran las virtudes de sus ciudadanos. Por eso también se decía que los espartanos, indiferentes a la vida y a la muerte, vivían y morían con dignidad. Bueno, una conclusión ya para terminar. Este diplomado nos debe llevar a todos a la pregunta por la ética
que puso de presente la doctora Marta Lucía. La pregunta por la ética es la pregunta sobre el bien y el mal, sobre lo que debo o no debo hacer y sobre el por qué debo obrar de una manera determinada. ¿Por qué hacer el bien? ¿Por qué tienen el hombre y la mujer que ser amables, justos y tolerantes? ¿Por qué un funcionario tiene que actuar correctamente? Un obrero trabajar con honradez, un empresario remunerar con justicia, un periodista informar con verdad, un político no dejarse llevar por la corrupción, un presidente de junta de acción comunal ser coherente y consecuente. ¿Y por qué no hacer el mal? ¿Por qué no mentir, no robar, no matar cuando resulta ventajoso para los propios intereses? La ética es asunción de responsabilidades, tanto para nosotros como para los demás. Responsabilidades que desde los inicios de la civilización occidental, los filósofos han afirmado ser oneroso y honorable privilegio del ciudadano virtuoso. Bueno, hasta aquí mis comentarios sobre el diplomado. Muchas gracias por escuchar. Vale, Rafael, muchísimas gracias por sus aportes también en esta noche a este ejercicio de reflexión que hacemos en el lanzamiento de nuestro diplomado, el ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. Damos paso a Iván Camilo, que nos va a ayudar en esta noche a recoger las preguntas y generar un espacio de conversación, ojalá con todos los participantes que nos acompañan. Iván Camilo. Muy buenas noches, quiero saber si me ven y me escuchan bien. Perfecto, Sí, Iván sí. Camilo. Bueno, pues hasta ahora hemos recibido pocas preguntas, pero pues mientras tanto, pues vamos invitando a que las demás personas que no han participado también que puedan ir escribiendo sus preguntas o comentarios. Quiero comenzar con una pregunta que me llegó por WhatsApp y es, ¿cómo influyen factores como el conflicto armado, la desigualdad de ingresos y la falta de acceso de servicios básicos en la persistencia de la pobreza en Colombia? Esta pregunta es para la doctora Marta. Entonces voy a ir leyendo una pregunta por pregunta, de modo que podamos dar el tiempo suficiente para que puedan responder a cada una y luego vemos si nos falta tiempo, ya vamos sumando varias preguntas al mismo tiempo, pero por ahora vamos a ir respondiendo cada pregunta por separado. Doctora Marta. Bueno, gracias. Bueno, ahí diría lo siguiente, que la falta de acceso a servicios y la marcada desigualdad es una manifestación de la pobreza. Hay distintas formas de medir la pobreza, ¿sí? Entre esas, por ejemplo, el acceso a los servicios. Otra forma de medir la pobreza tiene que ver con los ingresos, el que gana menos de $2 al día. Pues, eso sería como la primera parte. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con las causas de la persistencia de la pobreza en Colombia. Yo no soy economista, pero señalaría a partir de mi conocimiento histórico dos. Número uno, yo creo que el modelo de desarrollo económico que se decide políticamente desde los años 80, ¿sí? Y cuando digo se decide políticamente es porque quienes están en el poder optan por este modelo de desarrollo económico, que fue, digamos, un modelo de desarrollo amparado cobijado en el discurso neoliberal, que tuvo como uno de sus ejes la apertura económica que desindustrializó al país. Hubo una gran pérdida de empleos en ese momento, no solamente en Colombia, sino en América Latina, y que el padre Rafael Castillo hizo referencia al extractivismo y que nos reprimarizó. Entonces el país en esta época se orienta a ser un productor de ferroníquel, de carbón, y aquí hay algo importante. Obviamente esto produce un daño medioambiental muy grande, pero esto podría eh, derivar en recursos para la nación. Pero la forma en que se negociaron estos acuerdos
extractivistas no son por lo general, o que se negocian, no son por lo general favorable para el país ni favorable para las poblaciones que se ven afectadas. Entonces es casi que volver a un esquema neocolonial. Y esto fundamentalmente porque hay unos, digamos, hoy en día se habla de esto, de la cooptación del Estado por estos inversores o por grandes empresas. Eso yo diría que es una causa y este modelo económico se mantiene, ¿sí? Y lo segundo, yo diría que en este marco, el conflicto armado se mueve hacia la apropiación de tierras y de recursos y causa un despojo de tierras y por tanto un desplazamiento de la población campesina. Por eso justamente uno de los puntos, el primer punto del acuerdo es la reforma rural integral. Ahí en la pregunta se hace referencia a el, el, el conflicto armado. Yo diría que el conflicto armado fue en sus orígenes un conflicto político a causa del cierre del sistema político con el Frente Nacional, que desde los años 60 toma banderas sociales y hoy en día estamos en un escenario en el que al conflicto político que busca unas transformaciones sociales y quedan actores con este discurso, se suma un conflicto que tiene un componente criminal orientado a la apropiación de rentas en un país que es un país muy rico. O sea, que en Colombia casi que uno podría decir que la tragedia de la violencia está amarrada al hecho a la disputa por territorios ricos. O sea, no somos un país donde haya violencia porque no haya recursos, somos un país donde hay violencia porque se trata de apropiarse de los recursos. Muchas gracias, doctora Marta. Voy a leer la siguiente pregunta. Voy a leerla tal cual, no voy a traducirla. Dice, ¿cómo influyen? Perdón, esta pregunta no es de Francisco Javier. ¿Qué concepto tiene de la expresión de varios políticos y presidentes de izquierda que al pobre hay que mantenerlo pobre, pero con esperanza? Para mí, eso será para mí, o no lo compartimos con el padre. No, Yo pues creo yo que si quieren lo pueden compartir entre los dos. Bueno, yo ahí diría una cosa, miren, yo no he oído esa expresión. Yo sé como historiadora que en los años 50 o 60, los dentro del Partido Comunista, algunos decían que era útil dejar que se empobreciera la población, básicamente para que se radicalizara y se dieran las condiciones para la revolución. Eso es lo más cercano que conozco a eso que se está diciendo ahí. Entonces no conozco eso. Quisiera sí señalar o resaltar la palabra esperanza, ¿sí? Porque la esperanza es la que nos libra de las autocracias. Hay un texto de una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum, que se llama, creo que es La dictadura del miedo, a propósito de la elección de Trump. Y ella básicamente lo que sostiene es que este tipo de políticos que ya se reproducen en América Latina, como el caso de Bukele, llegan al poder y, y justifican el cierre, el cierre político y la restricción de derechos basado en el miedo. Y lo contrario del miedo es la esperanza, la posibilidad que tenemos todos nosotros desde la acción política de construir un orden social distinto. Entonces, no podemos dejar que nos arrebaten la esperanza. Eso es lo que siempre ha movido, eso es el motor de las utopías, de la transformación.
Y estamos en un mundo distópico, ¿no? Donde, o sea, lo que se ve al futuro es malo, se pierde la esperanza, ¿no? Tenemos que volver a retomar estos sueños de un mundo donde haya justicia, donde haya paz. Bueno, yo intento también, muchas gracias, Marta Lucía. Yo intento también abrir como una reflexión. Lo primero que yo quiero decir es que yo no comparto para nada esta afirmación que al pobre hay que mantenerlo pobre, pero manteniéndole la esperanza, ¿no? Porque creo que todos los esfuerzos que nosotros realizamos es para ordenar la esperanza o las esperanzas, ¿no? Un gran maestro latinoamericano que nos dejó tanta riqueza en la educación como Paul Freire, dice que uno tiene que conjugar la esperanza, pero del verbo esperanzar y no del verbo esperar, porque a veces lo que uno espera no llega. Y esperanzar es en presente indicativo, en movimiento permanente. Y la esperanza no la hemos hipotecado. Seguimos luchando y avanzando todos hacia adelante. Entonces, a mí me parece muy desatinada esta afirmación, sobre todo porque yo me hago la pregunta, en un mundo tan inequitativo y desigual, como ya lo hemos comentado esta noche, ¿cómo podríamos nosotros eh, conjugar el verbo esperanzar, llenando de sentido todos los esfuerzos que realizamos a partir de los desafíos que están a la base y que son las raíces profundas de la pobreza, la exclusión y la miseria? Yo creo que nosotros, para enfrentar el grito de los pobres y las condiciones humillantes en que vivimos, es importante tener una estrategia que construya un nuevo paradigma. Yo siento que a la base del sufrimiento de nuestros pueblos y comunidades están unos bienes públicos que son de baja calidad por todas partes. Usted aquí en Bogotá encuentra un problema de Transmilenio, pero allá en la costa tienen unos problemas con la luz y con el agua. No hay agua potable. Y tenemos municipios que están a 15 kilómetros del río Magdalena y la economía sigue dependiendo de un aguacero. Y en este tiempo el fenómeno del Niño, gravísima la cosa. Entonces, aquí hay un primer desafío y son los bienes públicos de muy baja calidad y que solamente están como para unos pocos. Otro desafío que nosotros tenemos y que está a la base de la inequidad, de la pobreza y de la exclusión es la precariedad institucional y la baja gobernabilidad. Aquí hoy hemos recibido unas lecciones que nos pueden ayudar en cuanto tiene que ver con el concepto de democracia, de dignidad humana y de paz. Pero eso tenemos que colocarlo en sintonía con esta precariedad institucional y con la baja gobernabilidad. Y aquí no vale que sea de izquierda o derecha, que sea petrista o sea uribista. Aquí tenemos que movernos en ese sentido de rescatar la institucionalidad, porque al final quienes resuelven las situaciones duras y difíciles son las instituciones, no las personas. Entonces aquí hay que rescatar institucionalidad y rescatar gobernabilidad desde un control democrático del Estado. Otro factor que está a la raíz de la pobreza y de todo lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo, y no hay que desesperanzar a los pobres, es que también estamos carentes de un fuerte entramado social que consolide los acuerdos de la sociedad civil, porque no hay que desconocerlo. Aquí hay sujeto social y hay sujeto político y un sujeto histórico, pero también hay muchos signos de que esta sociedad civil es débil y dispersa. Basta ver cómo se cambian los pensamientos y cómo se juegan las redes sociales con todo un mundo de conceptos y de opiniones que realmente reflejan la carencia de un entramado social
y una sociedad civil fuerte, en condición de avanzar sobre lo esencial. Otro aspecto que yo veo que incide en las condiciones de pobreza es la incapacidad que tenemos nosotros en las periferias sobre todo y también en las ciudades para organizarnos colectivamente. No es fácil, siempre está la dispersión, siempre están los intereses particulares, pero la construcción de consensos y de acuerdos edificantes desde el interés de una organización colectiva nos cuesta y nos da mucha fatiga. Y eso también incide mucho en las situaciones de pobreza, de exclusión y de marginalidad. Otro punto que también incide es lo que ya Marta tocó y es lo que tiene que ver con la negación de acceso a oportunidades a la gente que menos tiene y está más fregada. Por ejemplo, el punto 1 del acuerdo del Teatro Colón con la FARC, que busca una reforma rural integral, una política integral de tierras, unos circuitos económicos en el campo para que cada quien pueda fructificar ahí donde Dios me lo puso. Pero sin embargo, fíjense ustedes, toda esta cantidad de obstáculos que salen y demás, a pesar de que la información que tenemos es que se ha estado comprando tierra y se ha estado entregando tierra. Pero en comparación con lo que se debió avanzar desde lo que se esperaba del acuerdo, todavía creo que hay muchas cosas que están pendientes. Y por último, yo creo que también contribuye a la pobreza, al sufrimiento y al malestar de las comunidades es la informalidad de los activos económicos. La economía de nuestra gente en Colombia, en su gran mayoría, es una economía de supervivencia. Aquí la gente está trabajando sin prestaciones sociales, aquí se reciben sueldos miserables, aquí hay una explotación del hombre por el hombre, y aquí vemos que parece que se alejara el horizonte de una vida digna y con calidad social. Son unos factores que están allí. Y yo creo que son factores que no pueden, si bien están a la base de la pobreza, son las que nos llenan de sentido para seguirle dando esperanza y sentido a todos nuestros procesos. Yo dejaría hasta allí, don Camilo. Bueno, padre, muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios en el chat y una pregunta, entonces también para aprovechar mejor el tiempo voy a ir primero a leer todos los comentarios y después a leer la pregunta que nos queda pendiente. Nos dice Mónica Lauer, gracias Marta Lucía por esas palabras claras e importantes. Respecto al índice de democracia, pienso que hay muchos estados que se autodenominan democráticos, pero no garantizan los derechos sociales a sus ciudadanos o se consideran estados de derecho y no lo son. Por lo tanto, creo que llamar a Colombia como país en transición hacia la democracia es muy acertado. La relación entre democracia y paz creo que muchas veces no está lo suficientemente clara. Dice el padre Ricardo Lache, la democracia demanda entonces unos valores fundamentales que deben ser fundamentados adecuadamente en toda la sociedad que camina hacia una verdadera democracia. No es solamente una forma de elegir a los gobernantes, se debe estar preparado para apoyar la orientación del país en cada uno de los territorios de nuestra geografía. Dice Arturo Castillo, por lo planteado por la doctora Marta, nuestra democracia está en proceso de construcción y nuestro Estado social de derecho es más formal que real. En este escenario, bueno, eso es una pregunta, ¿qué retos nos interpelan desde una ciudadanía participativa con incidencia transformadora? Pregunta para los dos ponentes. Bueno, voy a invitar a que respondamos esta pregunta, pero voy también a leer de una vez la otra pregunta, que es de Sergio Baldovino. Dice, en Colombia existe un problema cultural que se expresa en que mucha gente vende su conciencia en épocas electorales. Ante este panorama, podemos decir que nuestra democracia es restringida o participativa. Les doy la palabra. Bien, bueno, si les parece, arranco con ello, con eso, miren. Aquí hay que distinguir entre la ley y la realidad. El expresidente Alfonso López decía que en Colombia nos caracterizamos por el fetichismo jurídico, es decir, por hacer excelentes constituciones,
y pensar que esas constituciones construyen la realidad, ¿sí? Es decir, pensar que se da mágicamente ese tránsito de la ley a la realidad. Y en ese marco, si uno mira la Constitución del 91, la Constitución del 91 tiene muchos mecanismos de democracia participativa, ¿sí? Como la iniciativa legislativa, el referéndum, el plebiscito, la posibilidad de citar, de proponer cambios constitucionales, ¿sí? Entonces, hay legalmente, digamos, legalmente diríamos constitucionalmente que somos una democracia participativa, pero en la medida en que los canales de participación son partidos políticos cooptados por políticos que en realidad no hacen política porque quieran construir el bien común, sino porque la política en Colombia es un canal de ascenso social y lo mismo puede ocurrir en los sindicatos y en muchos casos ocurre lo mismo con los movimientos sociales. Si además cuando la gente participa en la calle, que esto es un derecho que le cabe, hay represión, entonces uno puede decir que así legalmente haya mecanismos de democracia participativa, en la realidad no tenemos una democracia tan participativa como lo consagra la ley. Esto sería como lo primero, pero aquí también hay que decir una cosa y es que en la misma tónica de la pregunta que nos hacen, yo tengo el convencimiento de que estamos en un proceso de transición hacia la democracia y hacia la paz. El simple hecho de la elección de un presidente, del primer presidente de izquierda en el país, es una muestra de que el sistema político se abrió. Y esa posibilidad viene desde la Constitución de 1991. ¿Sí? Yo invito de verdad a un estudio como juicioso de la historia política reciente de Colombia, porque yo creo que nos da herramientas y sobre todo nos da esperanza, ¿sí? Aquí la segunda pregunta, no, se me perdió. No es seguramente. Creo que se me fue la otra pregunta. Dice la de Arturo Castillo que dice, ¿qué retos nos interpelan desde una ciudadanía participativa con incidencia transformadora? Listo, es que yo creo que fundamentalmente nosotros nos tenemos que aprovechar esos espacios que hay para fortalecernos como ciudadanos. Aquí el padre hacía referencia a la información a través de estos medios como el Twitter. O sea, ser un ciudadano no es solamente poder elegir, ¿sí? Y poder ser elegido, sino que supone lo que Habermas hablaba y es de un sujeto ilustrado que pueda participar en el espacio público. Eso supone conocer la Constitución, conocer los derechos, informarse, contrastar la información. De ahí que sea tan importante los espacios de formación política y ciudadana, que yo hoy en día creo que tienen que privilegiar también, uno diría como el alfabetismo, el alfabetismo digital, tal vez, ¿no? Hay muchas personas y eso tiene que ver con la calidad de nuestra educación, hay muchas personas que se informan a través de las redes sociales sin saber que un algoritmo lo está poniendo a uno a hablar con uno mismo, ¿sí? Personas que leen y no confrontan las noticias, personas que sacan información de cualquier portal de Internet sin fijarse cuál es la fuente. Obvio que Internet es una fuente de información, pero mire cuál es la organización que está proveyendo la información. Y eso nos remite al tema de la educación, que evidentemente es central en la formación de ciudadanía. Y eso lo puede dar es el Estado. De ahí entonces la importancia de la inversión en educación, porque eso permite el desarrollo de las capacidades, como dice Amartya Sen. Padre Rafael, ¿quiere también responder a esta pregunta? Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí.
Bueno, a mí me parece que estamos ante un tema bastante amplio porque toca los temas de democracia y de ciudadanía. Y la pregunta es como a lo concreto, ¿qué habría que hacer? Mm, Yo creo que lo primero que nosotros debíamos trabajar es eh, una línea de incidencia para que este Estado, que es frágil, garantice la vida digna de las familias y comunidades más vulnerables y que ojalá pueda crecer en la nación colombiana una seguridad humana integral que logre ampliar las opciones de estas personas y familias vulnerables hacia una vida plena y abundante. Yo creo que todos conocemos el desafío que tiene la seguridad en nuestra democracia y lo que pesa el sentido de la vida en el trabajo pastoral de la iglesia. Lo segundo que yo veo es que si queremos rescatar democracia y activar ciudadanía, es que hay que incidir también para que el gobierno central con los gobiernos regionales y locales se pueda tener una mayor coordinación en esas políticas que hoy se quedan solamente en el asistencialismo. Me refiero a programas como Familias en Acción, que responden a una coyuntura y una necesidad, pero que no resuelven el problema. Eh, yo creo que hay que hablar con todos, independientemente de qué partido se pertenece o de qué corriente es el alcalde, el gobernador. Porque si algo necesita Colombia hoy es que los interlocutores más difíciles ojalá eh, se pongan a conversar para lograr el mayor bien posible de las comunidades. Yo creo que también no solamente hay que incidir sobre el Ejecutivo, también está un desafío muy grande en el Poder Judicial. Y todos sabemos la desconfianza y los temores que hay frente a las diversas instancias de vigilancia y control. No hay confianza para la lucha contra la corrupción, que es lo que más muerte genera en este país y que desde hace muchas décadas es la herida interior que más desangra y desgarra la vida de la nación. También creo que es necesario que nosotros en Colombia consolidemos una verdadera apuesta por la educación, que tenga como su mayor indicador el modo como nos relacionamos y resolvemos nuestros asuntos, sin tener que usar la violencia ni la fuerza para desaparecer al otro. Porque solemos decir que cuando la educación ha sido tibia, la corrupción se ha vuelto caliente. Y también creemos que puede ayudar mucho a rescatar democracia y a promover activos de ciudadanía el que conscientemente contribuyamos todos a que el gobierno de turno sea un gobierno siempre abierto al diálogo con la ciudadanía y que ese diálogo logre fortalecer los mecanismos de la participación ciudadana. Yo he dicho en muchas ocasiones y en muchos espacios que en Colombia ni la moderación en las demandas ni la magnanimidad en el ejercicio del poder son signos de debilidad. Yo estoy convencido del respeto que merece la protesta social razonable, pero también estoy convencido de que los problemas no se resuelven en las calles y en las plazas, sino a través de un diálogo transparente y constructivo, capaz de revisar todas las estrategias de reclamo
y de respuesta, tanto por parte de la sociedad civil, que eleva su voz, como por parte del gobierno, que intenta responder. Yo creo que son acciones de incidencia que irían de la mano para reivindicar el Estado Social de Derecho, pero sobre todo para movilizar una ciudadanía en el horizonte del sujeto político y del sujeto social. Gracias, padre. Bueno, voy a leer un último comentario y una última pregunta. El comentario de Celia Castillo dice: la pobreza en nuestro país y en la región está más allá del neoliberalismo y las aristas de nuestro modelo de desarrollo. Tiene que ver con el constructo histórico colonial que establece roles y jerarquías en cuanto al gobierno y disfrute de derechos. Repensar un modelo democrático que tenga su pilar en la educación y el desarrollo de capacidades, siendo el Estado garante de esos derechos, rodeado de todos los actores fundamentales, y aquí viene el rol de la Iglesia y lo que desde su doctrina pueda coadyuvar. Y la última pregunta que les voy a pedir a los dos invitados que respondamos muy brevemente porque nos quedan menos de 5 minutos. La pregunta es: ¿qué iniciativas éticas y programas de responsabilidad social existen en Colombia para abordar problemas como la desigualdad, la violencia y la discriminación? Bueno, yo no sé si puedo entrar de manera directa a esta pregunta, más bien yo voy a devolverla, porque yo por lo menos no tengo recetas, más bien tengo preguntas, y a la luz de la deliberación que hemos hecho esta noche, yo en conciencia me pregunto cuál es la nueva racionalidad de que nosotros en Colombia estamos surgidos para construir esos caminos acertados que nos ayuden en una buena comunicación que favorezca la convivencia. Ahí estoy ubicado en la cultura del diálogo civilizado que propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti, que nosotros en el secretariado estamos animando como una buena práctica. Una segunda inquietud que yo tengo es los que estamos en este diplomado con las universidades, con la iglesia, con todos los sectores que estamos vinculados aquí, con quienes más, además de nosotros, podríamos abrir unos laboratorios de nuevas soluciones, desde lo que cada uno es y lo que cada uno sabe hacer. Porque si este diplomado es capaz de producir un pensamiento fresco, necesariamente tendrá que abrir laboratorios de nuevas soluciones, no más de lo mismo, sino nuevas propuestas con inteligencia y amor. También me surge otra inquietud, y es si nosotros, los que estamos en este diplomado, podemos ser una instancia que en el hoy de la nación refresque los procesos de diálogo, de encuentro y de confianza allí donde estamos y con las comunidades con las cuales trabajamos. Y por último, ¿cuáles serían esos buenos traductores con que cuenta la iglesia y cuenta la academia para contribuir a fortalecer el diálogo social ante los retos que tenemos y la propuesta de un gobierno que nos ha dicho que tiene una política humana y humanizante, pero que también sabemos que hay serias dificultades? Yo no tengo recetas, no tengo soluciones.
Tengo sobre todo preguntas que me inquietan en una búsqueda constante. Sí, yo voy en la misma línea. Yo creo que la construcción de paz y de justicia se hace en distintos niveles y que en los niveles en los que nos movemos podemos todos hacer algo. Entonces, concreto esto diciendo lo siguiente, el espacio laboral. Somos una organización de la sociedad civil, de la iglesia, ¿sí? Y eso supone que nosotros tengamos unas políticas de cuidado de los otros al interior de la institución, eh, que nos favorezca una vida en justicia, una vida donde no haya desigualdades. Y amarro esto con aquello a lo que decía Celia, para poner un ejemplo, ¿sí? Eh, Al interior de una institución como la nuestra, estamos, desde el 2019 tenemos una política de género, ¿sí? Y estamos fortaleciendo las acciones orientadas a garantizar la equidad de género y a eliminar cualquier tipo de forma de violencia, ¿sí? Y eso incluye violencia simbólica como los chistes, por ejemplo, los chistes sexistas. Eso es una muestra del trabajo que se puede hacer a nivel institucional, a nivel del trabajo, pero este mismo trabajo se puede hacer a nivel de la casa, en la solución de los conflictos cotidianos. Obviamente en términos misionales, nosotros que somos Centro Social de la Compañía de Jesús y ustedes hacemos trabajos con las comunidades y creo que tenemos muchas iniciativas orientadas a trabajar para disminuir la desigualdad y la violencia, pero eso tiene que hacerse en coherencia con estos procesos internos, ese es otro nivel, ¿sí? Y obviamente esto se extiende incluso a la casa común. Es decir, yo creo que, como decía al principio, son transformaciones y acciones en muchos niveles, ¿sí? El nivel laboral, el nivel familiar, el nivel social, que tiene que ver con las relaciones que establecemos con otros, e incluso el nivel de la casa común que arranca por nuestras formas de consumo, las políticas de compras que tenemos al interior de las instituciones. Yo creo que el gran, pues yo evito hablar en este espacio del pensamiento social de la iglesia porque estoy entre sacerdotes y conocidos, pero digamos, la potencia de la encíclica Laudato Si es toda, ¿no? Porque habla del cuidado, ¿sí? Desde el nivel personal, espiritual, corporal, hasta el nivel, pasando por el nivel social y el nivel de la casa común. Y yo creo que nos movemos en ocasiones en que nos movemos en todos esos espacios o que tomamos decisiones que tienen que ver con todos esos niveles. Entonces, de lo que se trataría es de entender como la complejidad de este universo y entender que nuestras pequeñas acciones en la casa, en el trabajo, las compras, cuando manejamos el carro, cuando usamos el transporte público, son acciones transformativas. Muchas gracias, Miguel. ¿Hay espacio para otra pregunta? O, Sí, bueno, ahí quedan un par de minuticos. Si hay otra pregunta. vale. Bueno, es que nos llegó una... bueno, no. Nos llegaron fue unas preguntas del padre Rafael. No, Me Sí, parece. esas las fueron las preguntas. que yo Sí, lancé y pero- que coloqué sí. allí, pero a mí sí me parece importante la pregunta anterior, mostrar las líneas de trabajo que por lo menos se vienen haciendo en la pastoral social y que son líneas gruesas y que responden a la pregunta anterior en temas de paz y reconciliación, en temas con los migrantes y toda la estrategia del cuidado de la casa común
desde la red eclesial panamazónica, que es un proceso estratégico territorial. Entonces, creo que hay una multiplicidad de acciones coordinadas que están dando respuesta, pero que no son suficientes ante el gran desafío que tenemos de instaurar la reconciliación, la paz, de preservar nuestros ecosistemas naturales y de ponerle freno a ese flagelo tan fuerte como es el fenómeno migratorio, que es un escándalo. Doctora Marta Lucía, padre Rafael, muchas gracias. Creo que nos han trazado unas líneas interesantísimas. Ahí tomé todas las preguntas que nos dejaron y las líneas que nos fueron organizando ustedes, porque claro, en una lección tampoco se agota el tema. En una lección se trazan algunos temas, algunos puntos, algunas líneas gruesas. Seguramente que a través del diplomado iremos profundizando e iremos trabajando y sacando conclusiones, ¿no es cierto? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros estudiantes. Les pido que por favor, si están ahí, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras, por favor. Eso, muchas gracias. De paso los conocemos. Muy bien, claro, porque no los conocíamos. Ahí poco a poco nos iremos conociendo en el transcurso de nuestras clases. Siempre les pediré encender sus cámaras en algunos momentos para que poco a poco nos vayamos conociendo. Eso, muy bien. Y nos vayamos de qué partes nos van acompañando, ¿no es cierto? Sé que nos acompañan de muchas partes del país, de Cartago, del Valle, muchísima gente del Valle ahí inscrita, de Arauca también, muchísima gente que nos acompaña. Bueno, y será interesante porque participaremos desde los diferentes lugares, desde las diferentes realidades de nuestro país y eso será importante, ¿no? Entonces, dejen sus cámaras encendidas. Yo sé que pedirles una sonrisa ahorita después de este día en que estamos un poco cansados, pero me regalan por favor una sonrisa para dejar Muy nuestro buenas registro en noches, esta noche. muchísimas gracias. Bertulio, Excelente inicio bienvenido. de este diplomado. Bueno, muy Robertulio bien. Munera desde el Valle del Cauca. Gracias. Eso, una sonrisa, 1, 2, 3. Eso, muy bien, gracias, porque están todos muy serios. Vamos a- al otro grupo que está en la otra parte también, por favor, para que nos Vilda, qué maravilla verla, acompañarla. Aquí sí están todos apagadas sus cámaras. Enciendan sus cámaras, eso, muy bien, muchas gracias, gracias. Enciendan sus cámaras, gracias. Una sonrisa, por favor. Este grupo está más serio. Eso, muy bien, gracias, muy amables. A todos, de Ricardo, verdad, grato saludo desde la diócesis de Cartago, ¿no? Aquí estamos, el diácono permanente ahí gracias, está. nuestro diácono permanente, Víctor Samuel. Gracias a nuestros hermanos Padre diáconos. Ricardo, qué bueno verte. Bueno, qué maravilla. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido un excelente inicio de nuestro diplomado. Seguramente vamos a tener mucho tiempo para poder profundizar, trabajar nuestros diferentes temas con todos los profesores, especialistas, doctores que nos van a acompañar en este diplomado. Un agradecimiento también muy especial a Erika Patiño, que nos acompaña ya desde la Universidad de San Buenaventura de Medellín, quienes van a certificar nuestro diplomado. Gracias por acompañarnos en esta noche. A todo el equipo, Iván. Camilo, gracias, hombre, por acompañarnos siempre, por estar. También lo tendremos como profesora, Iván Camilo, una noche. Padre Rafael, de verdad, muchísimas gracias. Doctora Marta Lucía, por acompañarnos. Qué gusto en conocerla. Gracias por todos esos aportes en esta noche. Un saludo también muy especial allá a nuestros padres jesuitas, quienes también se han unido a este centro de formación, la Universidad Javeriana, y bueno, todos ellos se han unido a este centro de formación también por acompañarnos, a nuestro fraile, Fray Jorge Luis Valdés, allá desde Cartagena. No, mentiras, ese no está desde Cartagena, ese está desde Cali. Nos acompaña en esta noche también. Gracias, Fray, por todo ese apoyo que nos brinda como franciscano. Nos vemos a nuestros estudiantes, nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a tener lo que se llama la inducción de nuestros estudiantes. Entonces, como vamos a tener dos plataformas a través de las cuales vamos a estar trabajando y profundizando nuestros temas, les pido ser muy puntuales, muy juiciosos el día jueves a las 6:30 de la tarde para que podamos aprovechar el tiempo, aprender a manejar nuestras plataformas. Seguro que para muchos es fácil, pero de pronto para algunos no tanto, ¿no? Entonces vamos a tener, primero, pues presentaremos nuestro diplomado, la temática, los profesores, quienes nos van a acompañar. Luego vamos a tener
la parte administrativa. Estaría Mariana Sosa, que es la que nos está apoyando, presentando un poquito todos estos temas para que ustedes tengan claridad con quién van a trabajar el tema administrativo, que necesito pagar, que necesito enviar mi documento de identidad, que todo este tema administrativo. Entonces, por favor, para que estemos pendientes. Y luego estaremos trabajando con la profesora que nos va a enseñar o manejar la plataforma Moodle, que es donde estaremos trabajando un poco nuestras sesiones asincrónicas, sesiones que van a estar acompañadas por videos, por diferentes ejercicios, tareas. Allí es donde estará un poco todo este tema. Muchísimas gracias entonces nuevamente a todos y les deseamos un feliz descanso. Gracias de verdad por acompañarnos en esta noche y bueno, muy buen inicio en nuestro diplomado. Esperamos que sigamos así de juiciosos. Gracias, felicitaciones por las preguntas. Creo que fue muy bueno el ejercicio de preguntar. Es clave siempre estar preguntando, dejarlas en el chat, comentarios y también seguramente tendremos en cada una de las sesiones con nuestros profesores un espacio privilegiado para el diálogo. Eso siempre va a ser importante en nuestros diplomados o ha sido importante en nuestros diplomados. Feliz noche para todos y todas. Bueno, feliz noche. Mañana. En serio, un abrazo. Gracias. Apreciado Feliz noche Arturo, para feliz todos. noche. Buen Bueno, descanso. feliz noches y muchísimas gracias. Saludos Arturo, fraternos Feliz desde la noche para diócesis todos. de Un saludo al Bucaramanga. padre muy Rafael. bien. Feliz noche. Buenas noches.